noches, hermanos. Es un gusto una vez más estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? En esta reunión de oración, esperando que esta reunión de oración nos sirva, ¿verdad? Para poner en las manos de nuestro Dios todas nuestras necesidades, preocupaciones, dificultades, necesidades que hay en el mundo en general, no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? Hoy vemos más que nunca que la intervención de Dios es necesaria en este mundo para que podamos llevar a cabo una vida, ¿verdad? De acuerdo a su plan y propósito. Estamos viendo en la semana, por ejemplo, que Europa está sufriendo de inundaciones. ¿Qué pasa, verdad, del mundo a través de tanta contaminación, a través de tanto abuso que ha tenido el hombre con el ser humano, con el medio ambiente? Pues el mundo se está volviendo loco, el mundo, la naturaleza, ¿verdad? Está cada día peor. Y esto, mis hermanos, es un reflejo de lo que hay en la vida del ser humano. Dios formó al ser humano para vivir en paz con Dios, en paz con la naturaleza. Pero a medida que el ser humano fue abusando, a medida que el humano fue cayendo cada día más y más en el pecado, su vida, ¿verdad?, también fue decayendo más y más, volviéndose en muchas fallas, en muchas faltas, cada día más lejos de Dios y cada día una vida más y más alejada del plan de Dios. Recuerda que Dios hizo al hombre perfecto, no solamente que el hombre a través de la caída del pecado se fue desvirtuando de la imagen que había puesto Dios en el hombre y empezó a buscar su propia imagen, una imagen distorsionada, de tal manera que cuando llega nuestro Señor Jesucristo a este mundo nos vuelve a enseñar, nos vuelve a mostrar cómo es que el hombre se debe de relacionar con Dios, cómo debe el hombre de buscar a Dios. Y sin duda vino a demostrar que el hombre estaba completamente equivocado, ¿verdad? No importaba si el hombre fuera un ser religioso o un hombre que no quisiera saber nada de Dios, tanto uno como el otro estaba totalmente alejado de Dios, porque en nosotros ya no existía la naturaleza en el ser humano de querer buscar a Dios y mucho menos querer hacer su voluntad. Entonces cuando Jesucristo viene nos muestra cómo es el camino, cómo se debe de hacer, cómo se debe de buscar a Dios, cómo se debe de actuar con el prójimo, cómo actuar con las autoridades, cómo actuar en el lugar donde nos tocó estar, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo se va, dijo, ahora ustedes son los responsables de seguir esta obra, esto que yo empecé, ahora la iglesia debe de continuarlo, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta, ¿verdad? O sea, que como habíamos dicho, que es imposible para el ser humano actuar de esta manera. Entonces Jesús dijo, yo les dejo mi Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Entonces cuando empieza el Espíritu Santo a actuar en la vida de un creyente, empieza a transformar el carácter de esta persona, empieza a transformar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser, ¿verdad? Y a esto se le conoce, mis hermanos, como los frutos del Espíritu. Es imposible que un ser humano actúe de acuerdo a la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no está en él. Ciertamente podemos ver en el mundo mucha gente que se comporta de una manera aceptable, ¿verdad? Y decimos, no, pues ese hombre hasta parece cristiano, pero vamos a nos dar cuenta que va mucho más allá de lo que Dios pedía que el simplemente parecerlo o el intentar serlo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hemos visto a través de estas semanas que hemos estado en esta reunión, los frutos del Espíritu. Ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Empezamos a tocar la benignidad la sesión pasada y veíamos que la benignidad en su raíz etimológico quiere decir nacidos para hacer el bien. Aquí nos dice que nosotros estamos para hacer cosas buenas por los demás, que no estamos para hacer cosas malas por otras personas, ¿verdad? Y dice que debemos y que este tipo de cosas el mundo se debería de dar cuenta, no que las publicáramos como hoy en día en las redes sociales, o que cada que hiciéramos algo bueno tocáramos trompete, vean lo que voy a hacer, vean lo que hice, miren lo que estoy haciendo. No, 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 se refiere a que son tantas las buenas obras que como cristianos hacemos, que como hijos de Dios hacemos, que, no, que es inevitable que el mundo se dé cuenta de que actuamos diferente, de que no solamente nosotros hacemos cosas buenas por nuestros semejantes dentro de la iglesia, sino por todo el mundo, ¿verdad? Y podemos recordar cuando Jesucristo nos comenta que debemos
ser como nuestro Padre, que Él hace salir el sol para buenos y malos. O sea, Él no se fija, tú sí mereces, tú no mereces. Simplemente la lluvia en esta época que empiezan a preparar la tierra para sembrarla acá en el lugar donde estamos, Dios hace caer la lluvia para buenos y malos, para que la tierra produzca fruto, ¿verdad? ¿Para qué? Para bien del hombre. Aquí vemos que hay bendiciones generales que Dios da para la humanidad. De la misma manera, mis hermanos, el cristiano debe de comportarse de una buena manera en general. No es decir, bueno, nomás a los que van a la iglesia o a los que son de mi familia, o nada más cuando estoy en la iglesia, ¿verdad? No, cuando estoy en mi trabajo es otra cosa, no. O en la escuela, ¿verdad? Es muy común que jóvenes cristianos dentro de la iglesia tengan una actitud y dentro de su escuela sea una muy diferente por la presión social de los amigos, y no solamente con los jóvenes, sino en general, adultos pasa lo mismo. Se dejan llevar por la presión social de la gente, ¿verdad? Bueno, pero ese es el propósito de la benignidad, comportarnos como Jesús se comportaba en cuanto a hacerle bien a los demás. Y no importaba qué clase de gente fuera, ¿verdad? Veíamos que Jesús muchas veces, no importaba si eran cobradores de impuestos, si eran prostitutas, si eran de una o de otro pensamiento político o religioso, él actuaba de una manera buena para todos. Entonces, benignidad significaba en la etimología nacido para hacer el bien, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otro fruto del Espíritu. Bueno, no sabemos cuánto tiempo hasta dónde lleguemos, pero dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Vamos a hablar un poco sobre la bondad. Hay gente que piensa que la benignidad y la bondad es la misma cosa, ¿verdad? Son pequeñas diferencias, pero muy importantes que conviene hablar de ellas. De hecho, la benignidad y la bondad, muchos teólogos que conocen la Biblia le han llamado el fruto gemelo, porque se parecen mucho. Se parece mucho el fruto de la benignidad y la bondad, con algunas diferencias que vamos a hablar rápidamente, ¿verdad? Que con el poco tiempo que nos queda. Entonces, la benignidad es hacer cosas buenas, y la bondad es la expresión de esas cosas buenas que se han hecho, o la naturaleza de donde provienen esas cosas buenas. ¿A qué nos referimos? Que en este mundo hay mucha gente que, sin ser cristiano, sabe hacer cosas buenas. Muchas veces, vamos a hablar ahorita de los políticos que andan en campaña, ¿verdad? Con tal de ganar votos, pues andan repartiendo ayudas a la gente pobre, o andan ayudando a hacer una cosa, se ponen a limpiar un lugar, se ponen supuestamente a hacer muchas cosas buenas, que la raíz que los lleva a hacer estas cosas buenas es sacar un provecho. Igual hay mucha gente que hace cosas buenas porque espera recibir algo bueno a cambio. La bondad, mis hermanos, es el trasfondo de por qué hacemos las cosas buenas. ¿Qué es lo que me lleva a hacer esas cosas buenas? Vamos a decir que ves a una persona necesitada, no tiene dinero, no tiene posibilidades, ¿verdad?, de recompensarte por las cosas buenas, y aún así la haces. Si cualquier persona del mundo te diría, pero ¿por qué haces eso? Estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu dinero, esa persona no lo merece, esa persona no le debiste de haber ayudado. ¿Por qué le ayudaste? Y la razón por ayudar a esa persona es por el amor que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Pero la bondad hace que la benignidad se lleve a cabo de una manera como Dios manda, ¿verdad? Porque dijimos que mucha gente puede portarse de manera benigna, pero muchas veces por el interés que hay detrás de esa persona. Vamos a decir que tú vas con un prestamista o con el banco y tú dices, oiga, necesito que me preste 10,000 pesos, y te los presta, y a lo mejor la acción fue buena de prestártelos, pero el trasfondo de esa persona o esa institución es de que te va a cobrar después los intereses y vas a terminar pagando más. ¿Qué movió a esta persona a hacer el préstamo? El interés, ¿verdad? ¿Qué pasa si vas con una persona que te aprecia, bueno, una persona que va contigo y te dice, ¿sabes qué? Necesito tanto dinero, y tú le dices, bueno, te puedo prestar tanto, ahí tú le prestas, pero no con la intención de recuperarlo, sino con la intención de ayudar. Entonces hay diferentes formas de ayudar,
dependiendo qué es lo que hay en tu corazón al momento de ayudar a las personas, ¿verdad? Esa es parte de la diferencia de la bondad y la benignidad. Por eso en la Biblia nos dice que debemos de ser como Jesús. Jesús, cuando hacía las cosas buenas, no se esperaba recibir algo, sino al contrario, ¿verdad? Bueno, la palabra benignidad en la Biblia se traduce, bueno, está escrita en el griego como crestos o crestotes. Esa es la palabra benignidad. La palabra bondad, que se traduce en la Biblia, es agatausune. Un poquito difícil de pronunciar, disculpen, no pronuncio bien el griego, ¿verdad? Es agatausune. Son diferentes las raíces, como veíamos, y esta palabra de bondad solamente la vamos a encontrar en 4 pasajes de la Biblia. En toda la Biblia vamos a encontrar solamente 4 veces la palabra benignidad. La primera está en Romanos 15:14, cuando dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, o de agatosune. Que está diciendo aquí el apóstol Pablo: que yo sé que lo que a ustedes los mueve a hacer las cosas no es el interés propio, sino el amor que Dios puso en su corazón. Yo sé que lo que ustedes lo hacen es desinteresadamente, no buscando el bien propio, sino la manifestación del reino de Dios para el mundo, ¿verdad? También la podemos encontrar obviamente en Efesios 5:9, lo dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice: el fruto del Espíritu es en toda bondad. ¿A qué se refiere? Que los frutos del Espíritu no son para que tú saques un provecho, o para que tú saques un beneficio, o para que tú digas: no, sí, hermano, yo oro por ti, pero la oración te cobra tanto. No, sí, hermano, yo hago esto por ti, pero pues me tienes que dar aquello. O yo, no, sí, pero trates de ganar. O simplemente hay gente que le gusta estar en el púlpito por la fama, porque lo conozcan, porque su nombre de él es el que sea glorificado. Que no, hombre, qué tremendo predicador, qué tremendo cantante, o qué tremendo músico. O sea, ellos lo hacen con la intención de que su nombre es el que sea alabado, ¿verdad? En lugar de ser alabado el nombre de Dios. Por eso dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad. Todo lo que hagas, mi hermano, debe de ser desinteresadamente, no esperando recibir recompensa de hombre alguno o recompensa de institución alguna. Siempre sabemos que esa recompensa nos las va a dar Dios, ¿verdad? Entonces, bondad se refiere más a la forma en que hacemos las cosas, que hay en nuestro corazón cuando hacemos estas cosas, ¿verdad? También en 2 de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Pero ve lo que dice cuando dice: para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué quiere decir? Que Dios también, cuando nos da un llamamiento, no lo hace pensando que, como cuando Jesucristo estuvo aquí, que él hacía algo y él no lo hacía para recibir la gloria del hombre, ¿verdad? Porque él sabía que que el corazón del hombre cambia de un momento a otro. Él hace para que el nombre de Dios fuera glorificado, ¿verdad? Igual el llamamiento que nosotros tenemos no es para tener glorificación, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado. Nunca pienses: no, pues el día que yo haga esto voy a recibir tanto, ¿verdad? O muchas veces gente que dice: no, yo quiero poner una iglesia porque por ahí me dijeron que una iglesia es un buen negocio, o cosas así, hermano. Eso no debe de motivarte, nada de eso, cuando tratamos de hacer la obra de Dios, ¿verdad? También segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Son las veces en las que la palabra bondad aparece en la Biblia. Si te das cuenta, no son muchas, pero son muy significativas en cuanto nos habla de la manera en que nosotros nos debemos de comportar. Si tú vas a hacer algo bueno, lo debes de hacer con la intención correcta. Ahora, una diferencia más entre la bondad y la benignidad es que la bondad es normalmente algún favor que se le hace a la persona, o algo bueno que hacemos por la gente. Pero también, mis hermanos, la bondad no solamente significa hacer algo bueno por la gente, ¿verdad? En el contexto que conocemos. Muchas veces también la bondad va a significar que va a ser una reprensión.
Muchas veces decimos, Dios necesita ayuda y Dios nos ayuda, ¿verdad? Ay, Dios fue bueno. Y nos quedamos con esa idea y sí, ciertamente Dios es bueno, es un principio básico, pero también cuando Dios nos castiga, bueno, nos castiga, cuando nos reprende, cuando nos llama la atención, cuando nos corrige, también ahí Dios está mostrando su bondad. Vamos a poner un ejemplo, no vamos a ir a la Biblia porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Pero vamos a recordar cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y van a buscarlo, ¿verdad? Y un hombre va y quiere agarrar a Jesús y Pedro brinca, sale adelante y le corta la oreja a Malcolm, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja a Pedro y Jesús se levanta y le dice, guarda tu espada, porque si yo quisiera, clamo a Dios y Dios me enviaría muchos ángeles, ¿verdad? Y se inclina y le pone la oreja, y toca a Malcolm y le vuelve a restaurar la oreja. Ahí, ¿qué pasa? La benignidad está en nuestro Señor, en inclinarse y restaurarle la oreja a Malcolm, ¿verdad? Un enemigo, alguien que iba por él, alguien que lo quería capturar, alguien que buscaba el mal de Jesús, ¿verdad? Pero aún ahí la benignidad de Dios, la benignidad de Jesús se mostró en hacerle un favor, en hacerle una ayuda, en sanar su dolor. ¿En qué se mostró la bondad de Dios? Se mostró la bondad de Dios en Pedro, en decirle, así no son las cosas, así no se actúa, esto no es a lo que yo vine. Si te das cuenta, ahí mucha gente a lo mejor no podría ver la bondad, pero ahí Dios está enseñándole la bondad hacia Pedro, en decir, ese comportamiento que tú tuviste no es de acuerdo al corazón de Dios. Y muchas veces así va a pasar con nosotros, muchas veces la bondad de Dios va a corregirnos de comportamientos que tenemos que no son agradables delante de Dios. Y tal vez tú puedes decir, sí, pero ¿por qué aquel le mostró la benignidad y aquel ni viene a la iglesia y tiene para comer y tiene para carros y tiene para viajar y yo que estoy aquí en la iglesia, pues no, estoy con lo justo, ¿verdad? Bueno, porque Dios te está mostrando su bondad, en tal vez está corrigiendo algo en tu vida y no lo tomes como malo, al contrario, es algo bueno, es algo que está dentro del fruto del Espíritu que Dios quiere que en tu vida se sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que también tú seas capaz en el amor de algún día, si ves que algún hermano está mal, si algún hermano no se está comportando de acuerdo o está viviendo de manera desordenada, en el amor de Dios puedas ir y hablar con él, puedas ir y corregirlo, mostrar la bondad. Entonces la bondad no va a consistir solamente en cosas buenas o en ayudas a los demás, sino también muchas veces va a consistir en ayudar, muchas veces en reprender, muchas veces en reconvenir a la gente, a los hermanos, ¿verdad? Eso es parte del fruto del Espíritu y parte de nuestro trabajo que tenemos como miembros del cuerpo de Dios entre unos y otros, ¿verdad? No tenemos por qué enojarnos cuando un día se acerca un hermano, el pastor o un diácono y nos diga, oye hermano, esto que estás haciendo pues está erróneo, mira, mejor te enseño la manera correcta de hacerlo. En ningún momento nos vamos a enojar, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, como nos damos cuenta, el fruto del Espíritu es la manera que Dios quiere que actuemos, que caminemos en este mundo. No son cosas mágicas, no son cosas extrasensoriales que digamos, una manifestación mística, no. Son manifestaciones físicas, terrenales que debemos tener aquí en el mundo con los demás, ¿verdad? Son terrenales porque es la relación que tenemos con la gente del mundo, con sus hermanos en la iglesia, en la forma en el trabajo, con nuestros parientes, es la forma que Dios quiere en la que actuemos. Bien, mis hermanos, por mi parte es todo. Seguiremos hablando más adelante sobre este tema en las siguientes sesiones que tengamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.